La niña diga. Bueno, buenos días. Estamos acá acompañados con la profesora Isabel Jauregui, nuestra consejera electa, que en esta visita a Salto fue hasta el Liceo de San Antonio y hoy a la tarde hay una sesión de consejo. Para nosotros es una jornada importante porque vamos a tener una entrevista como sindicato con el Consejo en pleno a la tarde y luego haremos una asamblea acá en nuestro local sindical para todos los afiliados, donde daremos las informaciones. Buenos días, mi nombre es Isabel Jauregui, soy la consejera electa por los trabajadores, estoy en el cargo desde febrero del año pasado y estoy viniendo por segunda vez a Salto. Estuve en octubre del año pasado y venir al interior para mí, para nosotros, para nuestro equipo es tarea corriente. Hicimos la cuenta de cuántos liceos habíamos recorrido y entre marzo y noviembre del 2016 recorrí 95 liceos, de los cuales solo 7 eran de Montevideo. Así que ir al interior y acercarse a los liceos y conocer las situaciones de la realidad es una línea clave para nosotros, no en función de lo que dicen las palabras, sino de lo que hacemos. Hoy estamos en el marco de una sesión ampliada que va a ser el Consejo de Educación Secundaria, pero me interesa señalar en este ámbito la preocupación con la que vengo por el Liceo de San Antonio. Hoy fui al Liceo de San Antonio porque era lo único que faltaba conocer. Cuando vine en octubre no pude ir al Liceo de San Antonio. Yo pensaba que el liceo que estaba más complicado era Colonia La Valleja, que ahora están haciendo algunas reparaciones en las aulas, pero claramente para los estudiantes del Liceo de San Antonio el derecho a la educación es una palabra vacía. Ellos no tienen hoy ómnibus como acceder a los liceos desde que terminaron las clases. No hay ómnibus, ninguna línea de los 3 ómnibus, lo cual está determinado en una situación crítica para los estudiantes, para los profesores, para los trabajadores que tienen que acercarse a trabajar por sus propios medios. Eso va a requerir que el Consejo de Educación Secundaria haga los esfuerzos inmediatos con la Intendencia en quien corresponda. Hoy tenemos una reunión con la Comisión Descentralizada de la ANEP del Consejo, si es un buen lugar momento para plantear la situación del transporte, además de la situación edilicia del Liceo de San Antonio, que tiene muchos pendientes para nosotros. Un anexo en un viejo local de AFE con pisos que se caen, unas aulas prefabricadas que hay que pasar sobre una especie de pastizales y algunas cosas que habrá que corregir, como generar una rampa y una accesibilidad y un baño para discapacitados, pero ponerle escalones. En algún lugar hubo alguna falla en el diseño, que serán cosas que hay que revisar. Siempre es importante concurrir a los liceos porque, como siempre digo, la realidad no es lo que pasa en las oficinas de secundaria, la realidad es lo que pasa en las instituciones educativas. Así que hay que y más allá del de La Valleja y el de San Antonio, ¿los otros liceos están en condiciones? En la recorrida que yo hice en octubre, hay liceos con situaciones muy dispares. Porque usted, por ejemplo, puede tener el 3, que en su local principal, si bien es muy estrecho, muy angosto, está relativamente bien. El anexo del Liceo 3, donde vamos a tener la sesión hoy, es una casa vieja que no sirve a los efectos de los fines educativos. Tenemos situaciones muy diversas, liceos como el 7, que están muy bien, o el 1, que, el 1 puede estar muy bien, pero requiere algunas obras, a veces, como le ocurre a los liceos que tienen cierto tiempo. Nosotros, con respecto al 1, tenemos un pendiente en trabajo de electricidad que hay que contemplar. Actualmente están obras, igual que Colonia La Valleja. Lo que veíamos con preocupación también es un inicio de curso con más de un liceo en obra, que eso debe asegurar cierta seguridad para los estudiantes y para los trabajadores.
transición. Ahora, Pero vemos con alegría que al fin comenzaron ciertas obras que para nosotros han sido reclamos de muchos años, ¿no? la situación del Liceo de San Antonio, correctamente, la vecindad, ¿puede hacer poner en riesgo el inicio normal de las clases? Yo no lo puedo determinar. De todos modos, acabo de conocer a un estudiante en el Liceo de San Antonio que está egresando de medicina, abanderado del liceo, que me dijo que cuando hubo Consejo de Ministros en Salto en el 2016, el propio Wilson Neto le había prometido 3 aulas. Él está egresando hoy y las aulas no aparecieron. Yo lo que veo es que la gente siempre pone, porque tiene compromiso y profesionalismo, la mejor disposición para contribuir con la educación. Pero nosotros como organización y como autoridades tenemos que garantizar condiciones mínimas para que unos puedan aprender y otros puedan enseñar, porque en definitiva todos estamos acompañando a lo único que importa y es lo que pasa adentro de un aula. Los profesores con los estudiantes y todos los demás acompañamos ese proceso, desde el que limpia hasta el que es consejero. Todos estamos en función a eso único. De todos modos, es importante estar acá y verlo. Naturalmente no va a ser un año fácil, un año donde tenemos una rendición de cuentas y una expectativa importante en función de los anuncios presidenciales, donde hay una clara definición del gobierno de mantener ciertos compromisos y de apoyar la enseñanza, así que esperamos con expectativa que eso se refleje en la ley de rendición de cuentas. Hace un ratito decía Puentes también eso, de que incluso ella es optimista de que se alcance el 6%. ¿Usted piensa lo mismo? ¿Sí, no? Isabel. Hoy plantear el 6% también es plantear un insuficiente, porque las carencias son muchísimas. Si bien, como decíamos hace un ratito, hemos tenido avances de que comenzaron a hacerse algunas obras, nosotros tenemos una faltante de cargo importante, de cargos de auxiliares de servicio, de administrativos, de adscriptos, de equipos multidisciplinarios. O sea, el personal docente y no docente que precisa un liceo para funcionar de la manera que corresponde, no lo tiene, y no lo tiene ni siquiera el liceo departamental, que carece de un personal administrativo y de servicio, por ejemplo. Una cosa que nos preocupa muchísimo, que lo señaló la consejera al principio, es el tema del transporte para los liceos rurales. En diciembre los directores se ven a veces obligados en agrupar en un día más de una mesa de examen para que los chiquilines puedan ir, porque las empresas comienzan a retasear sus servicios. Y estamos hablando de empresas que ponen un ómnibus a veces para 70 estudiantes. O sea que el hacinamiento comienza ya desde que yo salgo de mi casa. Y hay chiquilines que salen a las 5 de la mañana y no tienen una copa de leche cuando llegan al liceo rural. Entonces, eso es alarmante. Y ahí es como ella decía que nos cuestionamos la cobertura del derecho a la educación. ¿Cuántos alumnos tiene el Liceo San Antonio? Más o menos. ¿Cuántos alumnos? Entre 500 y 550. ¿La capacidad educativa no es suficiente? ¿Hay hacinamiento? No, ese es otro de los problemas que tiene el Liceo de San Antonio. El Liceo de San Antonio le quitaron un primer año y tiene aproximadamente 40 estudiantes más que el año pasado. Además de ello, uno de los problemas que tiene el Liceo de San Antonio son salones muy pequeñitos, donde no entran más de 20 estudiantes. A ver, podríamos poner, como me decía la directora recién, 25 bancos si dejamos apretado al profesor pegado a la pizarra. No podemos pensar, no hay nada más engañoso que los promedios. Uno puede decir, bueno, pero un grupo promedio puede tener 30 estudiantes. Un grupo promedio puede tener 30 estudiantes si usted tiene un salón donde puedan entrar 30 bancos. El motivo por el cual el Liceo de San Antonio no puede tener más de 20 estudiantes por primero es porque no le entran los bancos y está en un escenario de 30 o más estudiantes.
además de que le quitaron un primero. Eso es algo que habrá que corregir. Habrá que crear más grupos si es que pensamos que el derecho a la educación es una palabra que decimos con cierta seriedad. ¿Y el liceo número 8 para Salto, ustedes lo ven como cercano en el tiempo? Nosotros no lo vemos muy cercano, no. Además, todo ese tema de trámites burocráticos enlentecen, ¿no? Sí. Hace más o menos unos 3 o 4 años que nos planteamos la construcción de un liceo. Hoy ya tendríamos que pensar en 2 liceos más, incluso uno para bachillerato, si pensamos en la población. Bueno, esto es muy ambiguo, yo le pregunté a la policía número 8 y está ahí analizándose un plan, un posible... Lo que pasa es que nosotros tenemos un presupuesto que además fue recortado y ese presupuesto, todo lo que tiene que ver con construcción y con cargos es nulo, o sea... Yo le hice otra pregunta, porque le pregunté a la inspectora regional de Caracay, ahora respecto a si estaba todo en orden como para comenzar las clases en marzo, y me dijo que prácticamente sí, que está todo bien, faltan algunas cosas, pero se puede decir que está bien. De lo que ustedes me dicen, deduco que no está tan bien como yo me... A ver, el punto está en que como la gente tiene compromiso, termina empezando a trabajar en condiciones que no debería empezar a trabajar. Porque el problema que yo le describo de San Antonio no es un problema que empezó este año, es un problema que está hace años. Y usted dígame, ¿cuándo no empezaron las clases en el Liceo de San Antonio? Ese es otro tema. Yo creo que de todos modos tenemos que evaluar qué va a pasar con el impacto de este nuevo sistema de inscripciones, que nosotros no tenemos todavía elementos para saberlo. La realidad es objetiva. El sistema medio de educación secundaria, el sistema medio, UTU y secundaria, no tienen la posibilidad material de absorber el egreso universal de primaria. Eso quiere decir que si todos los que tienen que estar, que no son solo los de primero y los de primero tienen que estar en segundo, los de segundo, tercero, ahí hay un fenómeno que nosotros tenemos de embudo que es natural y es la cantidad de escuelas que tenemos y la cantidad de centros de educación media. Ahí tenemos una dificultad que tenemos que ir hacia un mecanismo de resolverlo, porque todos tienen la obligación y el derecho, los padres tienen la obligación de mandarlos a estudiar y nosotros tenemos el derecho de proporcionar ese escenario posible. Tenemos que ver cómo impacta, el periodo de pase ni siquiera ha terminado todavía, ese es un fenómeno que todavía hay que ver en la realidad cómo se determina. ¿Y cómo está la situación de los profesores, de los docentes, ¿no? ¿Se llega a los 30.000 pesos que dice Castillo? ¿O? Eso yo no lo sé. Con respecto a la situación de los profesores, yo le digo dos cosas. En todo el país está muy bien la situación de elección de horas. Y eso es la consecuencia del buen trabajo de las comisiones bipartitas. El trabajo continuado a lo largo de los años de las autoridades, los equipos técnicos, con los sindicatos en las comisiones bipartitas, han generado este escenario cada año mejor de elección de horas, donde cada año empezamos con menos vacantes. Porque, como siempre digo, en las comisiones bipartitas de elecciones de horas, los problemas se transforman automáticamente en soluciones acordadas por ambas partes. Eso es un escenario excelente. Con respecto a los 30.000 pesos, le voy a repetir lo mismo que le dije hoy. Voy a esperar cuál es la ley que manda el Poder Ejecutivo y el CODICEN al Parlamento. O sea, ¿Quién acompaña? Que cuando se sesione el luego de tarde va a haber aspectos contrapuestos que van a dar lugar seguramente a algún tipo de no lo sé. Puede ser, digo. Había cuenta de las constataciones que usted hace y lo que me decían ahora hace un ratito, que está todo bien en el liceo. Bueno, yo estoy segura que yo voy al 7 y encuentro todo mayoritariamente bien. Sí. Voy al 1 y estoy en el mismo escenario. Voy al 5 y también. Voy al 4 y con algunos problemas que yo he tenido con el tema del comedor, que ha funcionado muy bien, pero que les ha significado, por ejemplo, eliminar los laboratorios, con alguna sobrecarga que tienen para los turnos del almuerzo en el Liceo 4. Y es cierto. Ahora, yo le vuelvo a decir, no hay
nada más engañoso que un porcentaje. Si yo tomo, capaz que en la gran mayoría, pero yo creo que uno tiene que pararse en los problemas, no para buscar el defecto, sino porque los problemas son las cosas que nosotros tenemos como autoridad que hacernos cargo y que resolver. Y además, es probable que tengamos diferencias. Usted sabe que el Consejo de Educación Secundaria se integra por 3. 2 los designa el gobierno, son designados técnicamente por el CODICEN. Son designados políticos y uno lo elige el resto de la persona por voto secreto. Entonces puede ser natural que haya una diferencia entre los consejeros designados que responden a una visión y el consejero electo. Por eso me parece natural. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muy amable.